¿ya? En el siglo XIX. El señor Juan Bustamante Dueñas, ¿no? Que muere en el año de 1868 en Puno. Bustamante Dueñas me parece un personaje interesantísimo, importantísimo. Es un empresario, ¿no? Que amasa una fortuna, viaja por Europa y Estados Unidos, ¿no? Cuando va a París se disfraza como si fuera un obrero y agradece que haya un sistema como el sistema capitalista, porque es un sistema que permite que el trabajo duro y honesto tenga unas recompensas. Pero es un indigenista, es decir, esta idea de que la izquierda es el indigenismo y que el mundo del capitalismo está reñido con el indigenismo está negada por el primer indigenista peruano. Funda la Sociedad de Amigos del Indio, ¿no? Y es un antropólogo en potencia, porque es un personaje interesado en el espíritu de las comunidades, en el espíritu de los pueblos, ¿no? Él piensa que los pueblos no se desarrollan debido a la incompetencia y el egoísmo. Y escribe, declara muchas veces en contra del centralismo limeño. Es un personaje fascinante Bustamante Dueñas, ¿no? Porque es una especie de antropólogo por interés, por vocación, por identidad, ¿no? Y funda esta sociedad Amigos de los Indios, a la que se integran luego el general Baltasar Caravedo. El libro también indaga, ¿no? Resume, comenta, interpreta el indigenismo de González Prada y lo que se llama el alimeñamiento del indigenismo, que es un poco lo que pasa con José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui en el libro, digamos, tiene una versión del indigenismo que es más política que cultural. O sea, para Mariátegui, a quien hay que reconocer evidentemente su enorme contribución por poner el tema del indio en un primerísimo lugar en el Perú, no ve al indio exactamente como una etnia, sino como un explotado, y al hacer esto reduce un poco la dimensión, que es digamos la versión política del indigenismo, que después va a dar lugar a este famoso libro de Baudin que ustedes conocen, El Imperio Socialista de los Incas. También, ¿no? En este libro aparecen Ribagüero, Valcárcel, el tributo a John Murray y a Sudema, y Arguedas. Y una de las cosas que me parecen más interesantes es que Arguedas, ¿no? Contra lo que muchos piensan también, al final de su vida llega a la conclusión de que hay que integrar, ¿no? Y desde antes del final de su vida, desde mucho antes, de que hay que integrar la devoción por la cultura indígena con las ventajas del mercado, y señala el Valle del Mantaro y concretamente la zona de Huancayo como un centro de modelo, porque en esa zona se integra el valor por las tradiciones andinas y también en un sentido capitalista del mercado, en un sentido amplio. Cosa que después lo va a llevar a experimentar con Chimbote, ¿no? Porque al final de su vida, con el zorro de arriba y el zorro de abajo, y esta integración del zorro de arriba y el zorro de abajo, y esta idea de que el Perú tiene que ser todas las naciones, ¿no? Y que hay ciudades como Chimbote y Huancayo donde se está realizando un experimento, que es un laboratorio, ¿no? De encuentro con culturas diferentes. Bueno, esto es lo que fascina a Arguedas, porque lo fascina que el Perú tenga un futuro. A Arguedas lo fascina que el Perú tenga un futuro. Y yo creo que este libro, ¿no? Para terminar, aborda un tema esencial, y es qué futuro tenemos, ¿no? como país. Es decir, yo creo que lo que el libro examina, lo que el libro quiere decir, y a lo que el libro contribuye, es a la idea de que nunca seremos un país integrado, desarrollado, un país con futuro, si no resolvemos nuestras fracturas culturales, nuestras divisiones culturales. La idea de que vivimos en un mundo separado, ¿no?
que es algo que tanto Arguedas como Mario Vargas Llosa en sus grandiosas novelas, en sus extraordinarias novelas, han retratado de una manera ejemplar, ¿no? La idea de que vivimos en un país con estancos, con compartimentos, con divisiones, ¿no? Y que podemos, digamos, tener políticas económicas, podemos tener políticas de desarrollo de la economía, pero que esas políticas económicas nunca van a funcionar realmente si vivimos en una sociedad con fracturas culturales, porque esas políticas llevarán a la desigualdad y a acentuar la desintegración. Yo creo que este libro aborda este gran tema, el tema de nuestras divisiones culturales, y al mismo tiempo aporta un documento valioso para que nos reconozcamos en este universo, en esta dimensión mágica, bella, extraordinaria, como la ha definido Alex, de este universo que es el nuestro, que nos pertenece, al que pertenecemos y que conocemos un poco mejor, un poco más a fondo gracias a Juan Ocio. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso Cueto. Bueno, hemos sido testigos de puntos de vista diferentes. Hay algunos temas que se han repetido, el de la integración. Yo quisiera comenzar preguntándole sobre eso, puesto que Alejandro Ortiz se preguntó, ¿y qué pasa si no hubiera sociedad integrada? De la misma manera que nos preguntó, ¿y quién reparte las cartas? ¿Quién actualiza el presente? Son preguntas genéricas. Y hay una pregunta concreta que ha sido retomada por 3 de los participantes, que tiene que ver con el mesianismo de este grupo, secta quizá, el pacto de los israelitas, que tú has estudiado de cerca, porque has tenido la ocasión de conocer y de frecuentar al fundador, cuyas no profecías cumplidas han sido recordadas por Ricardo Vázquez Kunze. Quizá sería útil tener una respuesta tuya sobre el tema general de las condiciones de la integración de nuestros países en relación a la cultura andina y el tema específico del mesianismo que aparece en la persona de Ezequiel Atacuzzi. Muy buenas noches, señores. Primero, un aspecto formal. Mi agradecimiento al Fondo Editorial del Congreso, en la persona de Ricardo Vázquez, por el magnífico trabajo que han realizado esta edición, que compendia cerca de 50 años de trabajo sobre la cultura andina. Especialmente quiero referirme al trabajo que ha realizado Jimena Rondón, que ha sido prácticamente la que me ha acompañado en toda la tarea del proceso de edición de este trabajo, tratando de hacerlo de la mejor manera posible, con una gran meticulosidad. Y por supuesto también a la diseñadora, que es Diana Panta, que ha hecho un trabajo maravilloso de diagramación del libro y que ha rematado su trabajo preparándonos este auditorio, que es un auditorio que lo ha acomodado de una manera muy hermosa y que me ha dejado muy contento. Quiero agradecer asimismo a la ministra de Cultura, Patricia Balbuena, que entre mis sucesores que he tenido de este ministerio, que lo inicié, la considero que ha sido la ministra que más se ha preocupado por el tema de la interculturalidad. Y yo me alegro de poder presentar este libro en esta, que la siento un poco mi casa. Esta es mi casa, pero me siento además identificado con el trabajo que viene desarrollando la ministra actualmente. Y ahora paso a referirme a los comentarios, todos absolutamente brillantes, y les quedo muy agradecidos. Cada uno de ustedes se ha tomado el trabajo de hacer una reflexión profunda de este libro
de un poco más de 500 páginas. Cada uno ha insistido en determinados aspectos, todos los cuales en cierta manera son complementarios. Y yo trataré de conjugar las preguntas, las dudas, las inquietudes que les ha despertado este libro en unas cuantas palabras que voy a decir ahora para poder concluir este acto que cuenta con la presencia de todos ustedes, amigos míos, que han tenido la bondad de poder acompañarnos haciendo el sacrificio de tener que venir en medio de este tráfico a llegar a este local. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Pues bien, señores, la preocupación fundamental, central de este libro, para mí, es el tema de las diferencias culturales. Ese ha sido siempre mi gran preocupación, las diferencias culturales. Cuando se me despertó este tema, posiblemente se me despertó en mi niñez. En mi niñez, cuando yo fui criado por empleadas que me cuidaban, nanas que me cuidaban, que generalmente eran de la sierra, y me contaban historias, pero que resultaban historias extrañas para mí, como por ejemplo un camino plagado de espinas, pero que conducía a Dios, mientras que un camino plagado de belleza me conducían al diablo, por ejemplo, ¿no? O me contaban otro tipo de historias acerca de los condenados que andan con cadenas, ¿no? Esas historias que me contaban, pues realmente me fascinaban. Cuando llego a la universidad, mi idea era, como muchos de los que estudiamos en colegios, ¿no?, de clase media. Yo vengo del Colegio Santa María. Mi padre quería que yo estudiara Derecho. Para estudiar Derecho entré a estudios generales, escogí el lado de las humanidades, y en el lado de las humanidades un profesor me acogió, fue Honorio Ferrero, no sé qué vio en mí, pero lo cierto es que su curso me despertó grandes inquietudes, sobre todo los cursos que nos hablaba sobre el Oriente, cuando nos hablaba de la India, cuando nos hablaba de la China. Entonces me remitía a otras culturas, ya me sacaba de lo que era mi propia cultura. Ya el punto mayor fue cuando en mi segundo año tuve que escoger un libro para poder desarrollar un curso que se llamaba preseminario, y escogí Los comentarios reales del Inca Garcilaso. Y ese libro me permitió familiarizarme con los incas. Me apasionaron los incas. Me apasionaron los incas porque los incas se mostraban como personajes que eran nuestros antepasados, pero que eran nuestros antepasados diferentes, que habían tenido otras expresiones culturales. Desafortunadamente, cuando me interesé en los incas, no existía la antropología. Lo que existía era la historia en la Universidad Católica. Y yo decidí seguir historia para poder profundizar en la cultura incaica. Y la historia que me enseñaba sobre los incas era una historia muy a la europea. Cuando un día converso con el profesor John Murray, con el profesor Tom Suidema, y les hablo sobre las inquietudes que tenían mis profesores sobre los incas, de hacer biografías de los incas, me dijo: pero vas a perder el tiempo haciendo biografías de los incas, y si los incas no existieron, vas a hacerte entonces la biografía de una entelequia. Vas a perder tu tiempo investigando personajes que son personajes que tuvieron un valor mítico, pero que no tuvieron un valor real. Es decir, muy difícil hacer una biografía de Tupac Inca Yupanqui o de Pachacútec como pudieses hacer
una biografía de Francisco Pizarro o de cualquiera de los conquistadores, porque la verdad es que el contexto de estos personajes no lo sabemos. Bueno, reflexioné y su idema terminó de convencerme, porque había terminado un libro que se llamaba El sistema de los Eques del Cusco, y en ese libro él demostraba, pero así de una manera contundente, que los incas, que todos conocemos y que nos enseñan desde el colegio, desde Manco Cápac hasta Tupac Inca Yupanqui, no eran pues propiamente personajes históricos, sino representaban posiciones sociales, representaban cabezas de unas agrupaciones sociales que se llamaban las panacas. Yo me quedé absolutamente desconcertado cuando él me cuenta esta historia. Entonces dije, bueno, yo tengo que conocer un poco cuál es la concepción de la historia que tuvieron los que narraron estas historias sobre los incas. Y bueno, para poder estudiar la concepción de la historia, los estudios de historia mismo en la Católica solamente me remitían a hacer una historia de corte occidental, pero para poder trascender esa perspectiva occidental tenía que ingresar a una disciplina de naturaleza comparativa que me permitiese analizar situaciones semejantes pero en otras culturas. ¿Qué disciplina fue esa? La antropología. Entonces decidí estudiar antropología en la Universidad de San Marcos. Pero cuando entro a estudiar antropología en San Marcos con el afán de poder comprender las diferencias, ¿qué cosa es lo que me encuentro? Que buena parte de mis profesores estaban absolutamente influidos por lo que se llamaban las teorías de la dependencia y las teorías de la dominación, que eran teorías que en última instancia buscaban explicar el cambio, pero no me buscaban explicar las diferencias que existían entre la sociedad nacional del Perú y las comunidades campesinas, y de qué manera las comunidades campesinas me podían ayudar a reconstruir ese pasado que me había traído del periodo prehispánico. Mi frustración fue muy grande con esta antropología. Entonces el doctor Matos me sugería, bueno, si a ti te interesan tanto las diferencias, anda, vete a estudiar pues a un grupo amazónico. Me fui a estudiar a un grupo amazónico, los aguarunas. Sí, fue una experiencia interesante, pero yo quería seguir enfatizando los Andes. Y entonces me fui a la comunidad que se decía descendiente de los incas. Me fui a la comunidad de Queros, y en la comunidad de Queros, en Paucartambo, en el departamento del Cusco, allí comencé ya a sentir un poco las diferencias, pero carecía de los marcos teóricos. ¿Dónde aprender los marcos teóricos adecuados para poder estudiar estas sociedades? Había leído la obra de un antropólogo británico, Evans Pritchard, y me había fascinado, porque él, por un lado, había sido historiador, pero también antropólogo, y en sus libros tenía un ensayo sobre historia y antropología que me motivó enormemente porque se reencontraba con mis preocupaciones. Entonces me dije a mí mismo, me tengo que ir a estudiar donde esté enseñando este señor. ¿Dónde estaba enseñando? En la Universidad de Oxford. Pues dije, me voy a ir a estudiar a la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y es allí donde descubrí a Guamán Poma de Ayala, que para poder sacar mi tesis, el tema que debía desarrollar, que reconciliaba mis preocupaciones de historiador y de antropólogo y mis preocupaciones por las diferencias, era Guamán Poma de Ayala. Y me interesaba porque a Guamán Poma de Ayala ya lo habían estudiado otros autores, y entre ellos un gran maestro de la historia, como era Raúl Porras Barnechea, pero Raúl Porras Barnechea lo había estudiado al occidental y había concluido que Guamán Poma, si bien tenía datos interesantes, se equivocaba muchísimo,
y que su español no era un español claro, sino era una jerigosa mezclada con quechua, ¿no? Una especie de quechuañol, que en última instancia lo que traducía era una especie de vetría mental, decía Raúl Porras, es decir, como una especie de caos mental tenía Guamán Poma Ayala. Y dije, pero ¿qué ha sucedido acá? Acá está sucediendo lo mismo que me ha pasado con los que manejan la teoría de la dominación y dependencia. Nuevamente se ha impuesto un punto de vista occidental para poder evaluar el punto de vista de un indígena. ¿Qué tal si lo vemos desde otra perspectiva? Y entonces decidí estudiarlo Guamán Poma desde el punto de vista de sus categorías del pensamiento, del tiempo, del espacio, de sus relaciones sociales. Y a las finales me di cuenta que de nombre era una nueva crónica y buen gobierno, que es el membrete que se utilizaba en esa época para escribir una obra historiográfica, pero que si leíamos entre líneas, esto no era una nueva crónica y buen gobierno, era algo que encerraba un conjunto de preocupaciones muy distintas a lo de una nueva crónica, y decidí llamarlo una carta al rey, porque en el fondo lo que le daba sentido y coherencia, porque era tremendamente coherencia, era un contenido mesiánico. Es decir, las categorías del tiempo eran de naturaleza cíclica, las categorías del espacio se basaban en los esquemas organizativos del dualismo, lo alto y lo bajo. Luego, la dinámica social era una dinámica social de estatus que se basaba en las relaciones de parentesco. Y finalmente, el sistema político era el de una monarquía divina. De tal manera que juntando estos cuatro elementos me daba como corolario que esto era una búsqueda del orden perdido, una búsqueda de corte mesiánico del orden perdido. Entonces, aquí fue mi inicio en el tema del mesianismo. Y también fue el inicio de mis reflexiones acerca de las comunidades campesinas contemporáneas, porque yo decidí, terminado mi trabajo sobre Guamán Poma, irme a estudiar donde él vivió, aún la comunidad que queda en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Lucana, será la comunidad de Andamarca. Y yo lo que me propuse en esos momentos es, si he podido demostrar de que la mentalidad de Guamán Poma no es una vetría, sino es un orden, yo creo que los que han estudiado las comunidades campesinas las han estudiado mal, las han estudiado bajo esos esquemas de la teoría de la dominación y dependencia y no han llegado a las entrañas de las comunidades. Y hay que penetrar a la entraña para poder comprender qué es una comunidad campesina. Entonces dije, trataré de hacer lo mismo que hice con Guamán Poma en una comunidad campesina. Y es así como, estudiando Andamarca, me encontré una imagen totalmente distinta de la que se había venido planteando. Me di cuenta de la importancia que tenía el parentesco, las relaciones matrimoniales, sobre todo la importancia que tenía el compadrazgo, y descubrí algo muy interesante que tiene que ver con el tema de la integración, y es que las comunidades, que son unidades sociales, tienen la conciencia de ser una unidad social, pero esa conciencia que se manifiesta a través de su sistema de relaciones sociales lo expresan simbólicamente a través del culto a los santos. Y el santo patrón de una comunidad representa fundamentalmente la unidad. Y existen otros símbolos como el agua que también representan la unidad y hacen rituales anuales donde, utilizando estos emblemas simbólicos, tratan de recrear la unidad de la comunidad tal y cual como se daba en África, en una comunidad que fue estudiada por Evans Pritchard, que se llamaban los Shilluk, que es un pueblo nilótico, vive en el África,
es una monarquía divina, resulta que esta monarquía divina tiene a un rey divino, y el rey divino representa la unidad del pueblo Shilluk, así como el emperador Hirohito representaba la unidad del pueblo japonés, o como otras monarquías representan estas unidades. Ahora, estudiando a los Shilluks y estudiando el ritual de coronación del rey Shilluk, donde la comunidad se divide en dos partes, y luego hay una batalla ritual entre las dos partes, y una de las mitades gana a la otra, porque esa mitad tiene a la divinidad que va a poseer al rey divino. Ese esquema me lo encontré de manera análogo cuando hice el análisis de algunas fiestas del agua en las comunidades. De tal manera que cuando hablo de la recreación de la integridad o de la recreación de la unidad, estoy refiriéndome de una manera análoga a cómo se da la recreación de la unidad de muchos pueblos a través de una monarquía divina. Bueno, estas eran pues las características que surgían de una cultura andina que había sido soslayada por un fenómeno que había dominado la vida nacional del Perú, quizás desde la época incaica, luego en la época colonial y con más intensidad en la época republicana, la orientación homogenizadora, esa tendencia a negar las diferencias, esa tendencia que impidió comprender lo que había sucedido en Uchurajay, cuando murieron estos 8 periodistas ávidos de una noticia que habían escuchado sobre la muerte de 7 senderistas en Huaychao. Desgraciadamente, ni los periodistas sabían los rituales de etiqueta para comunicarse con las poblaciones rurales donde iban, ni la prensa, ni el medio nacional en general comprendió el fenómeno que había sucedido. Menos pudieron comprender de que los responsables de la muerte de los periodistas eran los indígenas, y una de las claves es que los periodistas aparecían enterrados boca abajo, que es la forma como en el mundo andino entierran a las personas que están asociados con el maligno. Eso ya me dio la sospecha de que los responsables de esa muerte habían sido los mismos campesinos. Pero por supuesto, como la comisión en su informe no sostuvo que los responsables eran los militares, que es lo que buscaban para desprestigiar al gobierno de turno, toda la comisión y sus asesores fuimos satanizados hasta que la Comisión de la Verdad confirmó por fin lo que nosotros habíamos sostenido. De tal manera, señores, que mi preocupación ha sido las diferencias, siempre. Y la diferencia para mí he aprendido que es fundamental, porque las diferencias, el reconocimiento del otro, permite el diálogo. La homogenización simplemente conduce al monólogo. Y en el fondo, si queremos vivir en una sociedad que sea una sociedad democrática, si por democracia entendemos pluralidad, entonces tenemos que reconocer la importancia de las diferencias para poder sobreponernos a este gran mal que venimos arrastrando de hace mucho tiempo, que es la homogenización. Y eso es lo que he querido inculcar a mis estudiantes de este curso de etnografía andina, que ahora en este libro lleva el nombre de Etnografía de la Cultura Andina. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Juan, por estas explicaciones, muchas gracias por el libro, muchas gracias por incitarnos
a poner de lado nuestros prejuicios y nuestros esquemas rígidos para abrirnos a esa diversidad que, como lo has explicado, nos excluye con la integración de nuestro país. Una vez más, agradecemos al Ministerio de Cultura y al Fondo Editorial del Congreso, encarnado acá por Ricardo Vázquez Kunze, por la calidad del libro, tanto material como su contenido, tal como ha sido destacado por Alejandro